A continuación, Así es la cosa. Que a mí me conmovió un poquito porque conozco íntimamente a las personas que menciona, de los contribuyentes particularmente salvadoreños de mucho dinero a la campaña de Mitt Romney. ¿De qué? De Mitt Romney, que en un momento determinado le flaquearon las finanzas y entonces empieza a citar una serie de personas que yo conocí y dice y las involucra en los grupos terroristas de la época de la derecha, ¿verdad? Que yo nunca con excepción de una persona que menciona ahí, no supe eso, y yo viví esa época, pero me llamó poderosamente la atención Tomasito Regalado, ¿verdad? Los Dueñas, de Sola, nunca había oído yo de los de Sola metidos en esas cosas, ¿verdad? ¿De Solé, monsieur? de Sola, chiquito, el que le decían, el hijo chico, el chiquito. Estos que están en la parte hotelera, padre íntimo amigo mío, yo los conozco, pero muy bien, que, ¿cómo se llaman los? Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Ah, la voz. Sí, no, es que estoy tratando de recordar. Sí, pero subí la voz. No te oigo yo, no te va a oír el público. Ya la subí. Tal vez estaba susurrando para que no te diera. No, de veras me pero también hay que entender. Mira, en eso no hay sorpresas. No. Cuando una situación se pone seria, uno no sabe quién va a aparecer mezclado en las cosas, ¿verdad? Los intereses se globalizan, ¿verdad? Sí. Por eso a mí a veces me suena un poco falso eso de que entonces empiezan a criticar a un grupo activista de algo porque recibe plata del extranjero, pero si fuera el caso de las grandes empresas que por debajo se transmiten el poder. Bueno, el poder es de quien lo tiene, ¿verdad? Pero entonces lo quieren conservar y para eso sí, bueno, quizá me sorprendió mucho porque yo conocí a esa gente, sí, pero, de primera, por eso, pero son de aquí, a muchos. Pero pensé en esto, sí. El Salvador era un estado terrorista en sí mismo. ¿Cómo? Un país dominado por un ejército. No, claro. Pero ya dejó de ser así. Bueno, no, okay. Ya dejó. Sí, estoy hablando del Salvador. Bueno, eran coroneles tras coroneles. Por eso. Ahí eso no había democracia. Eso es una realidad. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Que uno no debe extrañarse que en un país así ocurran cosas así. Pero esos coroneles se mantienen también gracias a la alianza con sectores poderosos. ¿Ustedes no se han fijado que desde que los Estados Unidos se desentendieron de América Latina no volvió a haber cuartelazos? Es que lo dan de otra manera probablemente, pero bueno, ahora el gobierno militar decían ¿cuál gobierno militar hay en América en este momento? ¿El de Venezuela? No, pero eso es un gobierno general. Pero Alberto, en Guatemala también. Sí, en este momento. Entonces hay dos. Sí. Y aquí en Costa Rica tuvimos un gobierno, lo elegimos un gobierno de un conductor de tanqueta, una invasión al país. Qué bárbaro. Así es. Bueno, pues sí, pero eso se sale un poco la regla para hacer la excepción. Sí, claro. Pero fíjense ustedes que desde que el gobierno americano se desentendió de América Latina, se acabaron los cuartelazos. Porque hay que suponer que se desentendió. En primer lugar, porque se supo, porque Nixon confesó que lo de
China lo había planeado él. Sí, claro. Oíme, decían en El Salvador, y lo decían en los grupos, que no había coronel que resistiera un cañonazo de $500,000. Sí, sí, Así, descaradamente lo decían. sí, pues mucha plata ellos la tenían. Sí, sí, claro. ¿Y habrá diputados que resistan a ese cañonazo? Tampoco, Bueno. mucho menos. Los de aquí, ¿estás No, hablando? diputados en... Bueno, diputados. Como especie. Bueno, Como especie. como especie. No, pero es así. Sí, sí. Nada. Bueno, ya no lo voy a repetir, pero lo que yo dije sigue siendo cierto. Observen. Sí, bueno. En este momento sí hay dos gobiernos militares en América. Pero Hay momentos en que había 16. sí. Claro, y ahí también... Además, todavía están metiendo generales a la cárcel, ¿verdad? Ah, Ya va. En No vio Argentina y en Chile. de Chile. El asesino del padre de la Michelet. Qué cosa más terrible de historia, Bueno, ¿verdad? qué horror. Era el ministro de defensa de Allende, un general. Sí, sí. Y después del golpe hasta lo torturaron. Y eso fue pecado, ser ministro de defensa. Sí. Ese es que no. Más bien ella tuvo una gran categoría ¿Qué categoría? para ser, mujer? ¿verdad? Porque habiendo sido víctima de las cosas que fue, no entró así con un revanchismo, ni una cosa Independientemente barata, no. del doble sentido que pueda tener la frase, digo, así me las den todas. Sí, sí, no, de veras. No, Qué clase de mujer, qué ¿verdad? clase. calidad Y humana. además, ¿qué gobierno hizo? Sí, no, fantástico, indudablemente. Bueno, ahí hay una serie, ¿verdad? En nuestro continente de experiencias de ese tipo. Por ejemplo, Uruguay, el presidente de Uruguay fue un torturado y lo mismo Claro, que él era un la de tupamaro, la de Brasil. un jefe de un grupo tupamaro, viejo simpaticísimo. No, es gente capaz de entender que las cosas llegan a un punto en que pueden conducirse de otra manera, pero costó, ¿ah? Pero en estos momentos América Latina está siendo conducida de otra manera. Fíjate que Aunque sea con gobiernos Bailey, ¿verdad, Humberto? ¿qué? Aunque sea con gobiernos Bailey. Sí, gobiernos Bailey. Hay un gobierno Bailey, ¿verdad? Que ese sí que es un gobierno Bailey, que es el de Bolivia, ¿verdad? Bueno. Yo lo siento completamente Bailey. Ya regresamos con Así es la cosa. Continuamos con Así es la cosa. El otro día que estábamos... Sus propios congéneres son los que le hacen cabrón, todos los indicios de un lado Entonces, y de que otro. el pobre, a mí me da la impresión de que es totalmente incapaz. Con solo oírlo hablar, si no habla bien español, se le olvida. bueno, no, pero el rey de Suecia tampoco habla bien español. Bueno, pero el Pero rey de Suecia. Sí. No, y Winston Churchill nunca aprendió bien el español tampoco. No, tal vez en Bolivia es más importante hablar el quechua y el aymara, yo no sé, pero bueno, es como el Canadá. En Canadá, la vez que hubo, hace pocos años, había un primer ministro, Francés. bueno, anglófono, pero que obviamente hablaba francés. Obviamente digo porque porque sería es necesario. anormal que un político importante canadiense sea tan bruto que no aprenda a hablar francés. Que es una zona, el Quebec, los quebecuacs, Pero se llaman, entonces, les dice. Es Eso una te habla provincia, francés. creo que son dos provincias. Dos Quebec provincias, y Montreal, sí. Sí. Pero Quebec, Montreal está en la provincia de Quebec, es la provincia Sí, de sí, Quebec, sí, claro. Pero el punto fue que este hombre de buena fe recibe a una delegación. Ya en Estados Unidos lo estarían pronunciando Montreal. Montreal. Sí. Montreal. Pero ya los canadienses han respetado la estructura francesa, Montreal. Montreal.
que dijo, esa es la pronunciación, Montreal. que llegó había una periodista norteamericana que formaba parte de una delegación particular que él recibía, muy guapa ella, y entonces en una visita a una fábrica, si no me equivoco, la joven periodista resbaló y hasta vivió. Entonces él la tomó por el brazo para ayudarle a sostenerse, y entonces él se volvió y le dijo algo así, que qué dicha que la tomé por el brazo, pero lo dijo en inglés. Sí. Y entonces la palabra brazo la pronunció en francés. Bra. Sí. Sí. ¿Qué en inglés significa? Brasier. Sí, claro. Y claro, una como esa le pasa a cualquiera. Bueno. Y yo, bra. Pero ¿cómo mantiene ese país su bilingüismo? A base de sensatez, ¿verdad? ¿En Canadá? Sí. Pero no predomina el inglés, ¿verdad? Pues claro, porque son de 8 provincias o de 9. Además, los canadienses hablan de los quebecuas. Sí. En Canadá, en Quebec hay una cosa muy... Sí, pero no conocen que sea otro país. No, lo respetan profundamente. Han logrado a base de inteligencia. Claro. En Quebec hay una cosa muy interesante, casi folclórica, que es esto. Por supuesto, hay un interés y una decisión y un propósito de mantener el francés. Se toman ciertas medidas, algunas se discuten, pero entonces encontraron un truco muy hermoso. La legislatura propia, porque bueno, ahí hay parlamento provincial, hay autonomía como los estados de los Estados Unidos, y entonces lo que han hecho es que han establecido otros idiomas oficiales, además del francés y el inglés. Ajá. Entre ellos están el portugués y el español, que yo sepa. Son oficiales. Claro, eso no quiere decir que los discursos en el parlamento... Y yo conocí a un parlamentario quebecuá que era uruguayo. Había nacido uruguayo, había emigrado, y entonces me contaba esa historia divertida. Estaba acordándome de esa islita que está hacia el costado de Canadá, ¿cómo se llama? Que ejercen una extrañísima soberanía porque se matan así mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La que está así al costado de Canadá. New Brunswick o... No, Groenlandia. Sí, la islita, sí. Pero no es San Pierre. No, es tan pequeña, es grande. Sí, espérate. Que yo les conté que yo había... Labrador. No. Newfoundland. La península del Labrador. No. Newfoundland. Ya se me olvidó. Terranova. 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 Sí, pero bueno. Newfoundland. Bueno, sí, claro. Que en Terranova, yo por razones... Uno de veces, todo el mundo ha tenido que aterrizar. Hasta recién tuve que quedar, dormí un par de noches o algo así. Que hablan los dos idiomas. Pero un par de noches, ahí las noches son de 6 meses. No, en Terranova no. Oíme, ahí hablan francés e inglés, indistintamente, curioso. Porque son los dos idiomas del país. Sí. Ahora, lo curioso es que esos juegan de una soberanía, no le hacen caso. Bueno, pero es que hasta una época muy avanzada del siglo XX, era una dependencia inglesa separada de Canadá. Yo la estudié como tal en mi primaria. Pues ahora claro, es teórico, pero no, perdón, al revés, es práctico, pero lo ejercen. ¿Qué? No, pero es independencia. Sí. Pero es que la estructura federal de Canadá permite gozar de cierta autonomía, eso es posible. Sí, porque existe el territorio de los Inuit en Canadá, que es 7 veces el tamaño de Costa Rica. Ajá. Que es un territorio autónomo que se marcó, digamos, cortándoselo principalmente a la provincia de Quebec, pero a otras también, y ese territorio tiene gobierno propio de cierta índole, no es provincia todavía, pero tienen, por ejemplo, leyes migratorias diferenciadas, tanto es así que un lapón o hay una de las etnias de Siberia. Esquimal. Bueno, es que ellos se ofenden si le dicen esquimal. Claro, porque esquimal quiere decir comedor de carne.
Ellos Bueno, pero existen los esquimales, ¿o no? no, es que Pero ellos no se llaman ellos, así. ellos se llaman inuit, Sí, sí. es ese punto. Entonces, ellos, Nosotros los llamamos esquimales. No, nosotros no, el resto del mundo. los Bueno, estudios etnográficos han establecido que son primos muy cercanos de los bashkires de allá de Siberia y de los lapones del norte de Suecia. Ajá. Entonces ellos, en la legislación, en las normas de inmigración de ese territorio, esos pueden llegar con las valijas y son residentes y ciudadanos con solo llegar. Es muy interesante eso. Y claro, el número no es muy grande todavía, pero fíjense que... Pero una cosa que me llamó poderosamente la atención, yo venía con un compañero, veníamos de Londres, ¿no?, cuando tuvimos que aterrizar ahí, que no recuerdo yo que hiciéramos migración ni nada, nos recibieron, todo sin problema, ¿verdad? Pero es que era un aterrizaje. Pero nos quedamos varios días en un hotel. Ajá. No, bueno, pero Es que es en todas partes, te piden tu pasaporte. Esto ya. no. Es decir, tienen un Sí, son los que régimen van a muy estar aquí raro. 2 días y está el avión que los espera. Y además deben empezar con este clima que van a querer quedarse. Sí, sí. Ya regresamos con Así es la cosa. Continuamos con Así es la cosa. Es un ambiente Yo pasé muy por ahí en agradable, el año sí. 48, no me Ajá. acuerdo. Ahí hay un aeropuerto que si no creo que se llama Gander. Gander, Gander, claro, sí. claro. Gander, que es un parraco. Sí. No, es la hembra del ganso. Gander. No, la gansa. De Gustan de Gander. Claro, la gansa. Otro fragmento La de gansa. inignorancia. Sí. A mí tampoco, de repente. Gander, claro, yo sabía que era algo que volaba. Ya, me acordé. Sí. Sí, pero así se llama el aeropuerto, Gander. El lugar está. Sí, todo el mundo alguna vez ha tenido que pasar por ahí, ¿verdad? Sí. Sobre todo en la época. No, aún más, cuando yo, en el año 48, para ir a Europa desde Nueva York, había que hacer escala ahí para echarle más gas al Yo me imagino en que era aquel lugar de que lo Irlanda, tomaban como una donde- escala, ¿verdad? después paraban en Irlanda. En Irlanda, ¿cómo se llama? El puerto donde inventaron el duty free, fue ahí, en Irlanda. En Irlanda hay un puerto. Otro aeropuerto donde uno bajaba Sí, también. bajaba, yo me acuerdo que era un salto así, que era de rigor. Nueva York, Gander, Irlanda, sí. Irlanda, Y de ahí y ya ahí al destino final, que a era, Ámsterdam. en el caso mío era París. Y entonces, claro que en ¿Cómo ese- se llama ese aeropuerto? Estoy tratando de recordar porque es muy Sí. es famoso entre otras cosas porque yo estuve ahí porque ahí inventaron el duty free. Sí. El duty free. Sí, ahí fue la primera vez. Una vez que ellos lo inventaron, todo el mundo lo copió. El aeropuerto de... Era proverbial porque todo... Todo avión tenía que pasar por ahí. Eran Yo no me vuelos, acuerdo de haber eran pasado por ahí. vuelos de 18 horas. Ese es el problema, que eran aviones que hacían así. Sí, No, eran no eran aviones que hacían así, pero era un vuelo de 18 horas. Propellers. Sí, eran Y había que recargar el Constellation, ¿se acuerdan del Constellation. Constellation? Sí. Sí, Recargar sí, gasolina en Gander, pues en Irlanda y ya después ir al continente. Sí, Y era de regreso era lo mismo. cierto. Es que, ¿cómo cambian? Yo me acuerdo que cuando uno volaba, no había pantallita que le mostrara la ruta, pero ¿Qué había carajo? papeles que lo mostraban. Entonces uno estaba habituado a los nombres De los lugares. Ahora no, ahora ponen una pantallita. Y va el avión así. Y a mí no se me olvida que siempre que vuelo, siempre, no es que lo hago todos los días, pero siempre cuando vuelo de Europa para acá, entonces hay un lugar que siempre está como referencia, Gonzalic. ¿Dónde es Gonzalic? No Bueno, yo sé. sé que existe. Gonzalic. Sí. Primera vez que lo oigo. Bueno, pero es que tal vez usted lleva cosas para leer, porque yo me he fijado que el vuelo de Madrid a Centroamérica, a Costa Rica, en caso, hace un arco, aparente un arco en el mapa, pero es una línea recta más o menos,
Y entonces pasa, uno ve Bueno, Madeira, uno ve es que el mundo Madeira. es redondo. Eso dicen, ¿verdad? Todavía yo ¿De soy- qué? que el mundo Dice es que hace un arco, pues es que el globo terráqueo es redondo. Entonces en el mapa se ve como un arco. Entonces, Oíme, resulta- perdón, eso que González. decís vos de la pantalla, que no, creo que es Continental o una europea, British, que tiene en los asientos así la pantalla y va el avión, Sí. vos lo vas viendo donde va, interesantísimo. No, sí, es. Entonces, Pero aburridísimos también, porque qué bueno que pues estar lo en que el mar, falta. ¿verdad? Sí, pues, sí, claro. Pero muy interesante. No, pero cuando entra al Atlántico se ve enorme, donde sale del territorio y entra, y dice uno, pues, qué torta, no sé qué. Ay, ¿qué tirada? Vea que ahora se hacen 5 horas, ¿verdad? El vuelo transatlántico. y te digo Bueno, una 5 cosa, horas. no, 7. no que va yo. 5, yo lo hice. Madrid, San José es salvo si 11. te montas en el picudo, que yo una vez lo hice y me arrepentí como de todas mis culpas, porque llegué a Londres en 3-4 horas de Nueva York, ¿verdad? Y pues chica, en el otro, en el Jumbo, vos dormís. Yo y te digo que aunque son sea 5 2 horas, porque yo he hecho el experimento de montarme en un avión en Madrid y llegar a Nueva York a la misma hora que salía a Madrid. Ah, bueno, por la diferencia. 5 horas. Ah, no puede ser, no, pero 5. Son 6 desde Costa Rica a Los Europa. 7 de Costa Rica. ¿A perdón. dónde? A Madrid. Madrid. sí. Claro, 7. Bueno, Bueno, toma, y Y dos si a Nueva vas, y si vas a Alemania, pues son bueno, en 8. verano, eso depende. En verano el planeta se hincha por Ah, el bueno, calor y sí, sí. entonces es más largo. Sí. Entonces, eso ya alguien quería dar esa explicación, cómo Yo- cambia. yo- Sí, sí, claro. Mira, ¿y por qué cambia la hora en el verano? Bueno, es que el planeta se infla por el calor y entonces más larga la Pues distancia. sí, yo recuerdo haber salido de Madrid y llegar a Nueva York a la misma hora. Están en la misma, Bueno, la misma más latitud. sencillo, salir de Panamá y llegas antes aquí. Sí. Llegas 10 minutos antes de haber salido de Panamá. Esos misterios del... Sí, yo conté que yo una vez tuve un día que duró... El susto que se haber pegado Magallanes. Pues eso estaba pensando, ¿verdad? claro. Eso que perder un día, pero ¿qué es esto tan raro? ¿Acaso se dio cuenta que lo había Por perdido? eso, no, pero ¿Acaso llegó a Filipinas y le no. dijeron hoy es 15 de junio? Pero también vea la suerte que tuvo... La vuelta al mundo. Phileas Fogg, ese Phileas Fogg. Phileas Fogg, sí, sí. ¿Qué? Phileas Fogg. El de la Sí, vuelta al Phileas mundo. También creyó que había perdido la puerta y resulta que llegó antes. Sí, pero es que se venía en otra dirección. Entonces se ganaba un día, no lo perdía. Sí, sí, sí. Dándolo, hay una fábula ¿Qué sobre... libro? No era tan inteligente y tan original en la Bien vuelta al mundo. bien relatado, Que bien dio Julio Verne que sabía armar las cosas. Claro, claro. Sí, Yo yo le he he leído, leído bueno, en que lo mejor de Julio Verne fue la isla Misteriosa. misteriosa. ¿Qué clase de novela? Yo No, todavía no se ha recuerdo. escrito en el mundo. No, una jamás, novela más jamás no se ha apasionante que escrito la- nada, Bueno, ni parecido. No, pero es que es sin desperdicio, siempre todo lo que se lee nuevo, uno lo disfruta. Lo disfruta, ¿Qué ¿no? talento el de Julio Verne, ¿verdad? Bueno, hay que hacer, parece que dice... Eso de que- adivinar que- de dónde iba a salir el cohete para la luna, ¿verdad? Sí, 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 sí.